La Iglesia Católica acaba de aprobar un documento avalado por el Papa Francisco en el que se establece que los sacerdotes pueden bendecir a parejas del mismo sexo. El Vaticano autorizó el lunes la bendición de parejas homosexuales. Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. Y en el Vaticano se ha aceptado la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo. El Vaticano informó que aceptará la posibilidad de bendecir a parejas que llamó en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio. Y tema de titulares, el Vaticano autorizó este día oficialmente por primera vez, el lunes, la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo y en situaciones irregulares. Por primera vez, el Papa Francisco dejó abierta la posibilidad de que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo. Autoriza el Vaticano la bendición a parejas del mismo sexo. En la decisión posiblemente más controversial de la institución en los últimos meses, el Papa Francisco ha decidido permitir a los sacerdotes bendecir parejas del mismo sexo. Tremenda intro, Produ. Me pegué los ojos con video, buscando los mejores titulares de este problema. Y justo de eso hablaremos en este programa, que no es otra cosa sino una continuación del episodio anterior, al cual animamos a darle play si desean mejor contexto. Si no dan like al video, les caerán todas las bendiciones del Vaticano. Volvemos al programa. Diciembre 18 de 2023 es una fecha luctuosa, lúgubre y triste para muchos icaristas. En ese día ocurrió algo impensable. Algo que... Excúsame, patrón. ¿Qué fue? Te tengo un video que no podemos dejar pasar. Ok. ¿Te acuerdas cuando aquí entró un cato pidiéndote una prueba escrita de que el Papa había aprobado bendecir parejas homosexuales? Solamente me gustaría que enseñara el documento oficial donde ya es legal que la Iglesia Católica celebra bodas del mismo sexo. ¿Tienes el documento ahí que me lo enseñe? Ah, sí, el buen Gilberto, nuestro cato fan número 2, después de Martín Barrientos. Él pedía por una prueba escrita. Bueno, pues le dedicaremos este episodio, porque en diciembre 18, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que a partir de ahora lo vamos a llamar DDF, publicó la declaración Fiducia Supplicans, donde se hace una novedosa aplicación del concepto de bendición y permite la bendición sacerdotal espontánea a parejas irregulares, incluidas las homosexuales. Rodrigo debe estar de contento. Y eso, muchacha. Tú sabes que él es. Marica tú. Loca, te pasaste de lanza, suelta eso, que ahí no podemos opinar. Ah, pues tú te haces ciego al evidente con doña Cata. No opino de lo que ignoro. Bueno, pues nos quedamos con Campanita. Claro. ¿Qué pasa con él? Mira, tú estás buscando que nos den un strike para la vaina. Además, la declaración no habla de aprobar el matrimonio homosexual, sino solo de bendecir las... A ver. El magisterio dice que no se deben bendecir o que no se va a bendecir a uniones homosexuales, solo a las parejas. Pero viejo, es lo mismo. ¡Él roba! ¡Pero no roba motor! Ya me perdí con tanta contradicción, pero volvamos. Como expresé en el canal de Will Graham, pero sabemos que la fiducia suplican simplemente es la punta del iceberg. Sí, solo la punta. Para poder entender mejor la situación, debemos retrotraernos al Concilio Vaticano II. Y dale con eso. El ayornamiento del ICAR le permitió abrirse a un mundo post-cristiano y progre. El mundo de Foucault, Beauvoir, Camus, Sartre, Butler, Batimo y el Che. Pronto, el progresismo fue impregnando a la ICAR con cierta inclinación al socialismo, los pañuelitos verdes. Esta tarde no pasa nada. Pañuelitos, no enanitos verdes. ¿Dónde íbamos? Ah, ya, y la comunidad LGBTIQ+. Tal y cual indiqué a mis amigas de La Voz Femenina en Acción, lentamente a través de la teología o de estos marcos teológicos se fue abrazando una suerte de apertura hacia la idealización de la izquierda en la teología de la liberación y la idealización multicolor en la teología queer. Esto, claro, se hacía poco a poco mientras se cocinaba desde 1967 la teología queer con los trabajos de Hugh William Montefiore, Marcella Altos Reed y John G. McNeil. Ven acá, ¿ese Montefiore no es el mismo que afirmó Cristo era gay debido a que su celibato lo probaba? Exactamente. ¿Qué hijo de la calceta?
Tranquila, pero tienes razón. Y como esto preparó el desarrollo de un marco hermenéutico con el cual hacer teología, pronto se abrió la posibilidad de que dichos lineamientos penetrasen en la tradición. ¿Cómo así? Lo explico. La idea de tradición en la ICAR no es homogénea, sino heterogénea. Ella es, al decir de Benedicto XVI, un río que abre nuevas veredas y se va engrosando con el desarrollo teológico. Por supuesto que los dogmas y la moral forman parte de ella, pero también lo hacen la liturgia, la disciplina y las reflexiones teológicas. Y sabes, Produ, aunque la moral y el dogma no son reformables, sí lo son los otros aspectos. Y como las disquisiciones teológicas afectan la liturgia y la disciplina, es posible que un marco teologal tipo queer pueda insertarse tranquilamente y alterar lo ceremonial. Pero chabón, no afectaría la moral porque este es irreformable, tú mismo lo acabas de indicar. En teoría. Sin embargo, piensa. La ICAR medieval torturaba y mataba personas de forma sádica en bien de la religión, ¿sí o no? Claro, de hecho en la bula Exsudia Domine, con la cual se excomulgó Lutero, anatematizaba a quien rechazara la quema de herejes. Muy bien, pero ¿piensa hoy así la ICAR? No. ¿Por qué? Porque cambió su perspectiva teológica en cuanto al asunto. Entonces, ¿viste cómo un cambio en la perspectiva teologal generó una mutación en lo moral? Y esto es así, ya que asesinar y torturar personas no es una cuestión litúrgica. ¡Claro! Entonces, eso quiere decir que un aspecto moral, como la definición de pecado, podría verse alterado cuando hay cambios en los marcos teologales. Y eso ya lo advirtió el cardenal Hollerith. Hay que darle una interpretación a la Biblia. ¡Wow! Esto se está poniendo claro. Es por ello que la ICAR se fue dividiendo. Habían dos grupos bien marcados, los conservadores y los liberales. En este último grupo aparece una facción pro-LGBTIQ encabezada por los obispos Hollerith, Cupich, James Martin y Víctor Manuel Fernández. El mariposón. Ey, Prodo, no te pase. Pero no lo digo yo, lo dice Sor Lucía. Un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay. Continúo. Con la muerte de Juan Pablo II en 2005, inició el cónclave para elegir el nuevo papa. La tensión fue muy evidente porque cada grupo tenía su favorito papal. Obviamente, la línea conservadora se impuso y salió electo Benedicto XVI. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Los liberales tuvieron que lamerse las heridas. La Iglesia acaba de votar para que las reformas que no se hicieron sigan sin hacerse. Pero el 28 de febrero de 2013 ocurrió lo impensable. Por primera vez en casi 600 años, un papa renunciaba y el cónclave se decantó por Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco I y el campeón favorito del ala liberal. Francisco, el primero con el nombre. El Papa de visión progre, inclinado a la teología de liberación, amante del castrismo y abierto a la teología LGBT. ¿Se me ha quedado algo? Te faltó decirle rey de los sándalos, de los Roinar y de los primeros hombres, destructor de cadenas, señor de los 7 reinos y protector del trono. Diache, ¿está bien, George Martin? Sí. Bueno, pero volvamos al punto. Dices la verdad al calificar al Papa romano de progre. Esto lo sabes simplemente revisando la documentación preparada durante su pontificado. Tan solo hizo sentarse en el solio cuando emitió en 2013 dos encíclicas muy relevantes, la Lumen Fidei y la Evangelii Gaudium. En ambas proyectó la estrategia que utilizaría siempre, su mejor arma, ser ambiguo. Solo así podría permitir la convivencia de posturas encontradas entre los conservadores y los sectores progresistas del magisterio vivo. En 2015 tira la encíclica Laudato Si, como una propuesta de afiliación al capitalismo inclusivo con todos los peligros que genera. Díselo, Miklos. Inclusivo en la medida en que nos van a incluir en sus famosas Smart Cities o ciudades inteligentes. A mayor inteligente o mayor smart,
más invasiva y violatoria de la privacidad y la libertad de las personas es esa tecnología. Pero aguántate, que luego en 2016 lanza otra, Amoritis Laetitia, con un sospechoso acercamiento al tema LGBT. Y en 2020 llegamos al gran hito de la Fratella Tutti, donde la apertura de su visión progre ya era demasiado evidente como para negarlo. De modo que el progresismo encontró en Francisco I un apoyo. Así es. Y a esto agregamos la visión papal de la unión civil homosexual. Es verdad que Francisco no le confiere carácter sacramental ni marital, pero afirmó tajantemente que la unión civil tiene que existir. Y esto es relevante para comprender lo que vino después. O sea, no casamos a los mariposones, pero nos acoplamos a los estados donde estos se unen civilmente. Le proponemos dicha solución y luego les arrojamos una bendición. Dígale. No lo hubiese dicho mejor. Entendiendo, claro está, que la bendición le confiere cierto halo, ya que, aunque no es un sacramento, la bendición, incluso la espontánea, es sacramental. No es una simple bendición, es un sacramental. Y eso, obvio, generaría problemas, lo cual me conduce al desarrollo de la situación. ¿A lo Marvel? A lo Marvel. La ICAR se hallaba segmentada en dos bandos. De hecho, hay quien dice que ya no hay una, sino tres ICAR distintas. El Papa, identificado con el bando liberal, comenzó a mover sus fichas. Como Nick Fury hizo con los Avengers. La idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Exacto. Por ejemplo, hizo cardenal a Cupich en 2016, luego a Hollerich en 2019, quien pasó a ser miembro de su consejo de asesores, el C9. Esto de verdad parece una película. Finalmente creó cardenal a Víctor Manuel Fernández en septiembre de este año 2023 y ya en octubre lo puso al frente del DDF. Como has visto, todos los obispos pro-LGBT, a excepción de Martin, fueron promovidos como cardenales, mientras a otros, como Strickland, el héroe de Plasencia, Su Excelencia Joseph Strickland, sí, los dejaban relegados. A partir de aquí vino el desarrollo de una tendencia LGBT en muchas misas. De hecho, en junio 16 de este año se celebró en Washington, D.C., la tercera misa del orgullo gay con 250 personas asistiendo, aparte de que Cupich permitía que una pareja homosexual diese la homilía en su parroquia. This week, Chicago is celebrating Pride, and of course today is Father's Day, and conveniently we tick both of those boxes. Yo vi que un sacerdote, Juan Carlos Molina, se puso a celebrar con los mundangos. Un gran escándalo sacude al Vaticano. Autoridades descubrieron una fiesta con drogas y orgías gay en la que se ve implicado un obispo. Claro, y súmale a esto el tema de la ICAR alemana que amenazaba con separarse si no aprobaban, entre otras cosas, el tema LGBTIQ. Recuerdo que tratamos eso. El camino sinodal es el punto de inflexión. Por supuesto. El sínodo de la sinodalidad habilitaría un camino, el camino sinodal para lograr afianzar el ayornamiento. Dicho camino se daría en 4 etapas. La primera, de apertura, inició en 2021. La segunda, local nacional, se fue desarrollando hacia el 2022 y en este año se daría la tercera etapa, la continental, pautada para octubre. Justamente a las puertas del sínodo. Juanito, haceme la capilla. ¿Qué fue, producción? Sorry, apreté el botón sin querer. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Justo a las puertas del sínodo, en septiembre 20, la ICAR belga creó un rito para bendecir parejas homosexuales. Y sí, Produ, ese fue el documento que le presentamos a Gilberto. Los obispos flamencos crearon un rito para bendecir las uniones entre homosexuales. Pero todavía faltaba esperar la aprobación del Vaticano, cosa que no pensé que fuese tan pronto. Esa propuesta todavía no ha sido aprobada por el Vaticano. Como ves, la situación era incómoda. Por tanto, el 2 de octubre, 5 cardenales enviaron a Francisco las famosas dubias. Estos eran Bramüller, Burke, Sara, Sensequini y Sandoval. La respuesta fue tan ambigua que tuvieron que volver a remitirla y esta vez no recibieron respuesta. ¿Verdad, José? Yo también me quedé así como que, ok, no siento que se dio una respuesta. Entonces, 2 días después, inició el camino sinodal. Había gran expectativa en el ambiente. Los garroteros debían tener el fundillo apretado. No, que va, estaban divididos. Unos, como Rafael Díaz o Fernando Casanova, se hallaban lanzando invectivas en contra, pero otros se hallaban en un estado de indiferencia.
Y los más. Bueno, ¿qué te digo? Estaban en fase de negación, como cuando tu novia termina contigo y no lo quieres aceptar. O cuando le cuentas a tus 5 hijos que tendrán otro hermanito. Vamos a tener un nuevo hermanito. Sí, Paulita. ¿Me puedo ir a jugar ya? Claro, hija, claro. ¿Y qué tiene que ver ese ejemplo? Mejor ponte a los garroteros en su fase negacionista, jurando y perjurando que nunca le car. Ahí se van a dar cuenta, y tú te vas a dar cuenta, mensajero cristiano, que la postura oficial de la iglesia va a ser siempre la misma. No van a casar matrimonios homosexuales, ni bendecirlos, ni bendecirlos. Es cierto que hay veces que se quieren sacar las cosas de quicio también, ¿vale? Pero, por ejemplo, con el tema de las bendiciones a las parejas homosexuales se ha pronunciado un montón de veces diciendo, lo hizo con el signo de alemán, que no se podía admitir en la iglesia ni siquiera un acto externo que pudiese confundir y llevar a pensar que se estaba bendiciendo lo que era la pareja. Muestran una carta al Papa en donde haya dicho que hay que bendecir homosexuales. No lo hay, no mientas porque no lo hay. Y el Papa fue muy contundente, ¿eh? Es que al Papa le hicieron la pregunta y él fue contundente, esto no va a pasar. Porque el matrimonio es un dogma. Pero, por ejemplo, homosexualidad. Eso jamás podría ser tocado por la Iglesia Católica. Nunca podría haber un concilio donde se reunieran todos y dijeran, jamás, medio que interpretamos mal estos 5 versículos o que la tradición... ¿Sabes qué pasa? Es que la tradición, ¿qué es? La tradición es el testimonio de la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Sí, es la preservación del original. Aquí una pregunta están pidiendo, Hugo, por favor, Hugo, si aceptaría la bendición como disciplina. No, yo creo que ese tema, al menos, y a mí me gusta esto, lo que dice N.T. Wright, ¿no? El comentario de Romanos, el capítulo 1, y tenemos otros pasajes. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo sé que hay liberales que dicen que eso es aceptable. Yo sé que la iglesia en Alemania trata en su camino sinodal de llevar a cabo eso, y vamos a ver la discusión que se da, al menos particularmente desde mi punto de vista, creo que es dañino porque en el catolicismo creemos en el matrimonio como un sacramento y yo creo que podría enviar unas señales muy confusas, ¿no? Pero... Entonces, ponele de que hoy un papa diga, no, la verdad que tengo ganas de casar gays. Suponete, ¿no? Y te viene toda la iglesia, pero no toda la iglesia del presente. La del pasado, la de los 2000 años, y te dice, no, campeón, estás equivocado. Estás equivocado. Entiendo. Y te viene la Biblia y te dice, no, campeón, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia tiene que servirle a la revelación. El magisterio está para administrar la revelación, para ser servil a la revelación. Por supuesto que al finalizar la tercera etapa, muchos respiraron tranquilos. Como Hugo y Lisboa. Realmente lo que yo siento que ha salido una iglesia mucho más sólida, mucho más unida. Estaban esperando con ansia la caída de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sigue en pie. Pero eso solo evidenciaba su sesgo de confirmación, algo que no solo denunciarían algunos catos, sino también el cardenal Sandoval. ¿Uno de los que firmó la Astubia? Sí, él dijo... Y como te digo, el sínodo no va a acabar aquí. Vendrá otra sesión el año que viene, también en octubre. Porque es un camino. Eso de los LGBTIQ será desarrollado en la cuarta etapa, la universal, en 2024, por lo cual se debía estar atento a la señal. Así que aquí no se ha acabado el tema, como algunos están por ahí diciendo. ¿Y cuáles serán esas señales? 3 en particular, o por lo menos hasta ahora. La primera vino inmediatamente concluyó el sínodo, 31 de octubre. Mientras hacíamos nuestra maratón reformada en internet, el DDF, con el mariposón de Víctor Manuel Fernández, emitió un documento como respuesta al obispo José Negri de Brasil respecto a la pastoral y los trans. Esto, como se lo comuniqué a Jesse y David, el DDF emite un documento en el que se valida que los trans pueden no solo ser bautizados, sino ser padrinos. Para responder a una de las dudas y también darle una respuesta a un obispo brasileño que le había pedido que le aclarase ese tema. Claro que con eso se vino un derrumbe con los apologistas. Chacha, lo dices y no lo sabes. Rafael y Casanova le lanzaron virulentos ataques a los demás garroteros. Todos los demás laicos ahí, tacuaches allí, aparentemente apologistas, no lo son.
no sirven para nada, no les crean. Otros se pusieron a defenderlo y algunos callaron. Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Dante parece que se consiguió el manto de Harry Potter. ¡Mi cuerpo no está! Ya sé lo que es. Es una capa de invisibilidad. ¿Soy invisible? Huguito por lo menos por fin nos hizo caso y reconoció había crisis. Aunque después volverá y asumirá su manto de indiferencia, haciendo videos de académicos que se hacen católicos como para controlar los daños. La clara contradicción del dicasterio con ese documento condujo al fortalecimiento de las misas LGBTIQ, mientras el obispado se dividía. Fíjate que Stanislao Gadecki, presidente de los obispos polacos, acusó al Papa de pasarse la tradición por el arco del triunfo. Y los demás cardenales conservadores seguían ladrando. Entonces se nos dio la segunda señal. ¿Cuál? Las cancelaciones. Se canceló a Joseph Strickland, despedido de sus funciones por el mismo Papa. Y luego al cardenal Burke, uno de los firmantes de las Dubia. A este lo echaron del Vaticano, se le quitó el pago y ahora debía costearse su propio apartamento. Por el otro lado, cardenales pro LGBTIQ como Hollerich, Cupich y Fernández seguían a sus anchas, recibiendo apoyo y aplausos. El malestar era evidente y... Sí, hasta se le metió un tipo al Papa y le gritó de todo. El hombre gritó al pontífice: Dios te rechaza, padre, no eres un rey. Parecido a cuando le hicieron lo mismo a MacArthur. Pero la cosa siguió empeorando y es aquí cuando viene la última señal. Ay Dios, esta historia me tiene intrigada. ¿Cuál es? La fiducia supplicans de diciembre 18. Por fin el documento exigido por Gilberto. Solamente me gustaría que enseñara el documento oficial. En tu cara, ¿cómo te quedó el ojo? Y también a Sacrosantum. Muestra una carta al Papa en donde haya dicho que hay que bendecir homosexuales. No lo hay. No mientas porque no lo hay. Claro que pese a lo obvio, salieron muchos garroteros a defenderlo, especialmente aquellos que habían dicho: de esto no va a pasar. Donde se reunieran todos Jamás. y dijeran... Jamás. Medio que interpretamos mal estos 5 versículos. De hecho, escuché hasta las más alocadas teorías. Como de que no es Francisco I que está firmando, sino alguien. Si uno va a Vatican.va, no aparece ni una sola firma del Papa Francisco. Pero nosotros hemos revisado y no aparece una firma, un garabato. Han tratado de justificar lo injustificable. Sin embargo, la más común era la de infiltrados. Al respecto, afirmé lo siguiente en la convivio con Will Graham. El catolicismo romano en su magisterio no está infiltrado. Es que el catolicismo romano históricamente actúa así. El catolicismo se adecúa a los tiempos, se adecúa a las situaciones, se adecúa al momento. Y es verdad. Pronto sacerdotes como el arzobispo Munilla, Juan Razo García y hasta toda una arquidiócesis, Santa María en Astana, se pronunciaron en contra. Asimismo, conferencias episcopales enteras. Tan solo al día siguiente de la declaración se sumaron la de Ghana, Nigeria, Malawi, Ucrania y después Polonia. Luego se sumaría casi toda el África, con Benín, Ruanda, Zambia, Togo, Camerún y Madagascar. Análisis. Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario, como una avería. Diversos sacerdotes salían a dar su voz acusando al documento de ambiguo. Pero si tú declaras y no aclaras, tú te vas al infierno. Otros querían suavizarlo. El documento iluminará, no escandalizará. Pero los garroteros, los garroteros, estaban en shock. Especialmente cuando ese frente ultracatólico, que daba la batalla cultural, y en un momento terminaron atacando al protestante, acusándolo de ser parte del problema, se chocó de frente con la realidad de una ICAR progresista y se desató la guerra en X. El cotilleo. Una muestra de la terrible guerra civil en la plataforma de X ante la debacle del Fiducia Supplicans. Todo comenzó con el bombazo de Nicolás Márquez preguntando si alguien conoce una religión presentable para sugerirle. Esto despierta la alarma y sale la garrotera de Mamela Fiallo a controlar los daños. Lo que más necesita la iglesia es voces como la tuya. Lee el documento. A lo que Nicky responde: me harté. Otra católica sale a defender su iglesia, pero Nicky sigue tirando paquetico y le devuelve diciendo: lee el documento tú, y acota: bendecir el pecado sin arrepentimiento es herejía. Por supuesto, no se podía esperar sin que saliera Santi con la típica de Génesis 47:10 para defender lo injustificable, su caballito de batalla. No.
De repente se agrega Lupe Batallán y le pide bien al Papa porque fue elegido por el Espíritu Santo y que los perdidos y que 8 cuartos. Pero Nicky la para en seco y le dice, precisamente por ser buen lector de los documentos pontificios que Bergoglio, oigan, no le llama Papa. Esto está fuertísimo. Por supuesto que sale Santi a defender esto y a recibir el apoyo de Mamela, aunque el padre Pablo le manda al carajo. Ay, es que quien bebe del vino de Licar queda embrutecido. Y hablando de eso, otro que iba a tomar de ese vino era Luis Faraj. Pero el chico es bien listo y escapó a tiempo. Ahora no se arrepiente y pregunta, ¿qué clase de estupidez es esta de bendecir? No es igual a probar. Santi le tira su caballito de pelea, pero Faraj se defiende y termina dando cátedra. E instar a vivir en rectitud no es bendecir, es enfrentar su pecado. Ya basta de estupideces. Lupe continúa defendiendo lo indefendible, pero Márquez sigue respondiendo. Es obvio que no se creyó el cuento de Luis Toro. Que la iglesia nos bendice. Sí, ¿para qué? Para que se aparten del pecado. Tampoco lo ha hecho el filósofo católico Edward Fesser. Las reflexiones del futuro para los sacerdotes ya están apareciendo y con ella los memes. Y mientras Daddy Yankee y Hulk Hogan vienen al evangelio, Casanova sigue atacando a su propia iglesia. En su cuenta encontramos un tesoro de comentarios. Uno afirma estar en una relación adúltera y espera le bendigan la unión. Y otro le deja saber cuál es la raíz del problema. El Papa. Y por su parte, un tercero desea les recomienda en una parroquia porque a la que va es progre y la frecuenta James Martin. Nice. Ahora el Cato está probando la cucharadita que tanto nos criticaba, por lo cual después de ahora no pueden volver a preguntarnos ¿a dónde dirigirías a una persona que quiere ser protestante? Porque fácilmente podemos voltearle el interrogante. ¿A cuál de todas las iglesias católicas apostólicas romanas tú te vas a congregar? ¿Y esta sección no me la habías notificado? Espérese, patrón, que no he terminado. Oh, disculpa. Mientras Márquez sigue tirando, Mamela se cubre los ojos, Lupe vendió el cerebro y al toro le volaron los cuernos, un sentido de orfandad azota a los catos de a pie. Tengo una crisis bárbara, dice uno. Cada vez es más difícil acercar gente a la iglesia, dice otro. No pude aguantar tanto despropósito y me fui, dice una tercera. Me siento decepcionada y confundida, afirma una católica recién convertida. Me siento huérfano, sin iglesia, dice Pancho Pistolas. Siento que solo me aleja de la fe, no hay a dónde ir, grita este otro. Yo sí sé a dónde. Ven a uno de nuestros changarritos. O quédate esperando que se convierta el Papa. No, este no puede ser católico. Este cae en el ridículo. Este termina apoyando y en el aire de Plasencia, haciendo su crítica, descubrimos esta joyita. Yo dando mi primer paso en el catolicismo y me salen con esto. Es decepcionante y triste y me hace retroceder. La cosa está fuerte, pero ¿qué sucederá? ¿Opinará Bertucci? ¿Dirán Dante y Hugo algo? ¿Muestra esto lo desconfiable del magisterio? ¿Se le está cayendo el tripié? ¿Seguirá Campanita tapándose los ojos? ¿Se hará musulmán Santi? ¿Le darán la espalda a los garroteros a Plasencia? ¿Seguirán los catos adorando a la Virgen del Mojón? ¿Gustarán más los predicadores católicos que imitan al evangélico? Todo esto y más no se lo pierda en una próxima emisión de El Cotilleo, El Cotilleo, El Cotilleo, El Cotilleo. Por supuesto que la fiducia supplicans también generó un problema en el mundo del garroterismo. Como ya lo hemos demostrado, la división del magisterio se reflejó en los apologistas de Internet. Guerra civil. Intentando justificar lo injustificable, Santi afirma: el documento no le abre la puerta en absoluto, sino que el documento se encarga de aclarar y reaclarar. Y Campanita le sigue. Pero no están entrando en detalles de todo lo que está hablando el documento, que es hermoso. O sea, habla de las bendiciones. Eso se me parece al mundo extraño de los analfabetos de signos. ¿Desde cuándo esto es una ofensa? Marina, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estoy pidiendo que te calmes? Pero no es así, es así. O al intento de Luis Toro en defender el documento. Aquí voy a bendecir una pareja de homosexuales. Voy a bendecirlo. No dijo nada, y si dijo, fue todo lo que escuché. Chim chimini chim chim chero. Pero ¿qué se puede esperar de un tipo que dijo esto una vez? Cuando ella se presta para ser la madre del Salvador, ella pasa a ser la esposa de Dios. Y a eso agrégale cuando afirmó que María no podía ser esposa de José, porque entonces cuando Dios le embarazó hubiese cometido adulterio. ¿Qué? Y que José no podía tener relaciones con María porque adulteraría con la esposa de Dios. No. Pero ¿de cuánto es su nivel de herejía, Vegeta? Es de más de 8,000. Por supuesto. Era lógico que estos icaristas se hiciesen de la vista gorda defendiendo su endeble magisterio y cayendo en lo que Plasencia denomina el síndrome del avestruz. Otros, como Betty Valen, simplemente caerían en el tucuoc. Cuando tú sabes que los metodistas y creo que también los anglicanos ordenan pastoras, tú sabes que ellos casan homosexuales, Jonathan. Sin percatarse que a nosotros eso no nos afecta, puesto que no creemos en la infalibilidad magisterial. Como muy bien expresa Edgar, una iglesia monárquica es un peligro para los fieles porque no tendrá contrapesos. Verán, si la iglesia metodista cae en apostasía, ello no significa que cayó la iglesia presbiteriana.
Si la Iglesia Ortodoxa de Ucrania cae en apostasía, ello no significa que cayó la Ortodoxa rusa. En ambos casos, los contrapesos le ofrecen un camino alterno a los fieles para que puedan unirse a comunidades ortodoxas, separándose de los apóstatas y herejes. En cambio, en el catolicismo romano, si el Papa decide que bendecir parejas homosexuales es algo bueno, todo el catolicismo cae con él, porque el punto de cuestión de los fieles y su compromiso no es con la verdad, sino con el Papa. La evidencia de que este es un gobierno que Cristo nunca instituyó es que ahora mismo los católicos no saben qué hacer y están librando una batalla entre ellos mismos. Espero pronto se den cuenta y abandonen esta institución corrupta. Este es mi papá. Pero Juanito, que sí sabía que los demonios... Por otro lado, estarían los indiferentes. Hugo, Ravasi, Max Roper, Dante Urbina, Sacrosantum. Aguántate, que en un live de Plasencia Sacrosantum quiso hacer una defensa con cierta pregunta. Ah, sí, es verdad. Pero ¿cuál otro es indiferente? Rodrigo Calvo. Frodo, déjalo tranquilo. Tú sabes que se está gozando con eso. Caridad cristiana, please. ¿Qué fue? Hay que conseguirle una como esa mujer para que lo ponga en cintura. Prosigo. Y mientras estos callan o defienden, otros como Juan Razo García y Francisco José Delgado entienden: el magisterio no sirve para nada. Y hasta Plasencia, gran defensor del tripié, ha tenido que reaccionar recibiendo de sus propios seguidores la acusación de protestante. Aunque no deja de tirar veneno y acusarnos nosotros los protestantes del problema. No tenemos la caída de la iglesia como los protestantes sueñan. Oh, claro. Como afirma Hugo, nosotros somos culpables de la explosión de Chernobyl, la caída del cabello y que Argentina perdiera el mundial. O de la guerra entre Israel y Hamas. ¡Típico de vos! Nosotros, por nuestra parte, seguiremos batallando, recordando siempre las sabias palabras de Elmer Arana. Cuando el río suena, ojo por ojo. Gózalo. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, ay. Pluma, pluma, ay. Pluma, pluma. La iglesia se define como el conjunto de sus sedes. Roma es una sede. Por lo tanto, Roma entraría en el calificativo de iglesia. Sin embargo, una sede puede entrar en el juicio de Dios de tal manera que sea expulsada del cuerpo. Ejemplo bíblico son las sedes del Asia Menor. Estas 7 iglesias, cada una en su conjunto era una sede. Y como tal, todas ellas tenían responsabilidades con Dios y con las personas. Como no obedecieron del todo al Señor, se les envió juicio. De hecho, pese a ser una sede de origen apostólico, a la iglesia de Éfeso se le dijo en Apocalipsis 2:5 que si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. A la iglesia de Pérgamo se le dijo que Dios iba a luchar contra ellos. A la de Tiatira se le dijo que los iba a tirar en cama. Y el juicio más inevitable, la de la Odisea, que por ambigua, es decir, tibia, por ambigua, la vomitarían de su boca. Lo que nos da a entender que pese a que una sede pueda ser parte de la iglesia, si peca contra Dios, Dios la juzga y la expulsa. Porque el compromiso de Dios es con su iglesia, no con las sedes. Y Roma es una sede que está bajo juicio. Todo lo que le está pasando a Roma, se lo buscó Roma. Y por ende, no podemos nosotros tener la esperanza de que el Espíritu Santo va a preservar a Roma. No lo hará. ¿Cómo lo sé? Tertuliano dijo que cuando una sede cae en idolatría, eso es evidencia de que Dios la abandonó. Dios abandonó a Roma no hace 5 años, ni hace 40 años o 50 años. La abandonó hace siglos. Hace siglos que está abandonada la sede. Y por ende lo que le va a quedar es el mismo juicio que le quedó a las sedes que mencioné. ¿Dónde está hoy la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está hoy la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde está hoy la iglesia de Tiatira? ¿Dónde está hoy la iglesia de la Odisea? Ya no existen. Desaparecieron. Donde estaban esas sedes, hoy impera el Islam. Lo que va a ocurrir con la sede de Roma es simplemente su juicio. Y lo que le debemos decir a la gente que está ahí es: huid de en medio de ella. Huid de en medio de ella. Yo sé que este mensaje que acabo de decir, a mucha gente que está acá, que se identifican como católicos empedernidos, no les va a gustar. Pero yo no estoy llamado a gustarle a nadie.
Te tengo que decir la verdad. Es una sede bajo juicio. Fue iglesia de Cristo, es una sede como parte de la iglesia, pero eso no la exime de que Dios la juzgue, como juzgó a Éfeso y a las demás. No la exime. Por lo tanto, oh Cato que me escuchas, no te ampares bajo la promesa y la esperanza de que el Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, porque la iglesia que va a prevalecer es la iglesia de Cristo, que es el conjunto de las sedes que no lo han abandonado. Pero aquellas que le dieron la espalda, como la sede de Roma, solamente les queda el justo juicio de Dios. Por lo tanto, no te enceguezcas, no te enciegues, no cierres tus ojos, no tapes tus oídos, no te cubras la boca como el famoso meme de los 3 monos. No lo hagas, porque Dios te está llamando en consideración, Dios te está llamando en cuenta. La sede de Roma está bajo juicio. Si sigues ahí, todo el juicio de Dios caerá sobre ti.